corazón haya sido fortalecido el día de hoy a través de ese tiempo de alabanza, haya sido desafiado, Señor, haya sido bendecido. Y sobre todo, Padre, encima de todo eso, eso es consecuencia. Lo más importante es que tu nombre haya sido glorificado en este lugar y tu trono sea lleno de alabanza y de adoración, de una casa que sabe bendecirte y una casa que anhela tu presencia. Aquí anhelamos tu presencia, anhelamos tu gloria. Ven, Señor, y satúranos con tu palabra y habla al corazón estos días, Señor. Gracias por los finales, gracias por los comienzos, porque nos das oportunidades, Señor, de hacer las cosas diferentes. Te bendecimos, te pedimos que mi vida esté usada por tu mano. Te pedimos que mis hermanos que están aquí sean también bendecidos, y los hermanos que están en transmisión también les bendecimos y declaramos tu palabra sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Tome sus asientos, hermano, esta mañana. Bienvenido a la casa de Dios. Hemos adorado al Señor, hemos exaltado su nombre, hemos sentido la fortaleza, porque cuando le alabamos hay fortaleza para nuestra vida. ¿Cuántos sintieron la fortaleza del Señor esta mañana? Usted va con la confianza de que Dios va abriendo camino delante de nosotros y que veremos cosas maravillosas en esta semana. Yo lo creo, y si usted lo cree, diga conmigo amén. Porque creer es decir amén, lo sé, lo creo, lo espero. Porque cuando tú lo crees, tú lo estás esperando. Tú te pones expectante de lo que va a ocurrir. Y yo sé que son buenos tiempos. El mundo habla de malos tiempos, pero para los hijos de Dios siempre son buenos tiempos, porque su palabra dice que el final es mejor que el comienzo. Y su palabra dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Y yo sé que esos planes de bienestar se están cumpliendo ahora. En medio de toda la angustia que el mundo está viviendo, nosotros sabemos que nuestra vida va a ser vivificada. Y bueno, vamos a comenzar hoy una nueva serie, la serie ya casi final de este 2020, un año que ha sido muy desafiante para todos nosotros, un año donde nosotros hemos visto cosas que antes no habíamos visto, donde estuvimos experimentando situaciones que antes no habíamos experimentado, y sobre todo estuvimos aprendiendo, porque esa es la clave de todo esto, aprender. De nada sirve pasar por procesos si no aprendes. Viene a mi mente esa canción que hace años escuchábamos, donde decía que yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas buenas. Es una canción muy coloquial, pero que creo que nos hace reflexionar sobre lo aprendido en los años anteriores. Y si lo dijéramos más bíblico, hablaríamos lo que el salmista David cantaba, donde dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Estamos ya en el mes número 11 del año de la presencia, estamos ya en el mes de noviembre, y a partir de ahora comienza la carrera para fin de año. A partir de ahora ya todo es movimiento veloz. Ayer nos tocó ir a hacer unos asuntos y tuvimos que ir a una plaza. Nos dimos cuenta del movimiento que ya se comienza a sentir en el país y en el mundo entero, preparándonos para el final de año. Alguna gente dice: yo ya quiero que se acabe este año, porque este año me trajo puras calamidades. Yo le compartí al equipo de servidores en la mañana que yo todavía no quiero que se acabe este año, porque todavía hay cosas y lecciones que Dios tiene que enseñarme a mí. Yo no sé a usted, pero este año todavía estoy aprendiendo, y ahora que vienen, se supone que hablan de rebrotes, de mucha más crisis, yo sigo aprendiendo de esto. Pero la pregunta es: ¿qué está dejando en mí este 2020? Déjeme decirle algo real. Solo hay pocas generaciones, fíjese lo que le voy a decir, hay pocas generaciones que experimentan situaciones como las que hemos experimentado nosotros. Y siempre que hay experiencias como estas, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, hablemos del siglo pasado, fue una experiencia para el mundo entero que trajo consecuencias. Después de esa Primera Guerra Mundial hubo un mundo diferente. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y hubo también cambios. Afectó mundialmente la Segunda Guerra y también hubo cambios. Los países devastados en la Segunda Guerra Mundial hoy son potencia. Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, fue devastado, pero hoy en día Japón se levanta como una potencia, porque la crisis que ellos vivieron les enseñó algo. Y por ahí quiero comenzar esta mañana esta serie, Herederos. Porque nosotros hemos vivido una época, no vivimos una Primera Guerra Mundial, no vivimos una Segunda Guerra Mundial. Algunos de aquí tal vez sí la vivieron por la edad que tienen,
Pero a nosotros nos tocó vivir esta generación una pandemia mundial que algunos la han equiparado como si hubiera sido una tercera guerra mundial por todo el movimiento que hubo y las consecuencias económicas, políticas y sobre todo sociológicas que hubo después de esta pandemia, y que todavía continuamos en esta pandemia y que todavía no ha terminado. La pregunta es: ¿qué aprendizaje nos deja esto? Y entonces me acuerdo de la frase que le he compartido cada inicio de año de Andrés Miranda, un pastor de nuestra iglesia de Dios allá ahora en Houston, Texas. Él dice que el peor negocio es comenzar un nuevo año con una actitud vieja. Ese es el peor negocio. Porque a fin de cuentas nosotros como cristianos tenemos que aprender de las experiencias, pero dejarlas atrás y entrar con una nueva mentalidad a las nuevas experiencias, a los nuevos procesos, a las nuevas épocas que Dios tiene para nosotros. Y por ahí quiero comenzar, porque este 2020 pudo ser tu peor año o pudo ser tu mejor año. Y el 2021 puede ser tu peor año o puede ser tu mejor año. Y aquí yo no quiero ponerme como profeta a decir este 2021 será el mejor año de tu vida, porque siempre se nos dice eso, ¿no? Yo creo que esa es una realidad. Porque si alguien viene y me profetiza, este puede ser tu mejor año, este va a ser tu mejor año, si yo tengo la actitud correcta, seguro que así va a ser. Pero si también viene otro hombre y me dice, este va a ser tu peor año, yo también lo voy a creer y voy a decir, sí, va a ser mi peor año. Porque todo está en la actitud que yo tome frente a las circunstancias. El peor negocio que tú puedes emprender este 2021, y desde ahorita nos estamos preparando, todo este mes de noviembre y lo que nos reste del mes de diciembre, vamos a estar hablando de una actitud nueva, de una mentalidad diferente y una mentalidad que aprendió lo que otras generaciones no aprendieron o no vivieron. Que nosotros tuvimos, muchas gracias, que nosotros tuvimos que pasar por esto y seguimos pasando por ello. La pregunta es: ¿qué aprendizaje te está dejando esto? Y entonces quiero hablar, mi texto base de toda esta serie va a ser Gálatas 4 versos 6 al 7, que dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Esta palabrita es significativa y la vamos a estar usando mucho en esta serie. Abba, Padre. Luego dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Luego la versión Palabra de Dios para Todos, me gusta mucho traducirlo a una versión más actual. Dice: así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros, y ese espíritu grita: querido Padre. Entonces ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo Dios te ha hecho su heredero. De ahí viene el deseo de llamarle a esta serie Herederos, porque Dios te hizo su heredero. Pero quiero que entendamos algo: nosotros tenemos que tener la mentalidad de hijos de Dios. Porque si yo tengo la mentalidad de hijo, voy a ser heredero. Y voy a trabajar con ustedes esta premisa que estoy seguro que usted tiene que analizarla en cada lección que tengamos. La identidad más la madurez nos va a dar como consecuencia autoridad y herencia. Es una regla que no puede cambiar. Mucha gente vive, pero no vive con autoridad. No vive con la herencia que Dios nos dio, porque dice la Biblia que Dios nos dio la herencia de ser hijos. Ya no somos esclavos. El esclavo gozaba de ciertos privilegios. En esta serie nos vamos a enfrascar, a analizar los derechos que tenían los esclavos en la Biblia, que aunque el término esclavitud nos suena muy grotesco, ¿verdad? Y nos pueden juzgar, y en la Biblia la juzgan mucho porque se habla de esclavitud. Sin embargo, los conceptos de esclavitud en el ámbito judío eran muy diferentes a los conceptos de esclavitud en las otras culturas. Siempre Jehová, que fue el Dios que eligió a Israel como su pueblo, siempre Jehová marcó parámetros humanitarios aún en relación con los esclavos. El esclavo gozaba de privilegios, gozaba de bendiciones, pero no podía heredar a alguien.
no podía heredar a su señor. De hecho, el término esclavo era en una parte como ser casi hijo, pero sin herencia, porque los trataban bien, aunque eran esclavos, aunque hacían servicio, aunque de alguna forma obedecían lo que el amo decía. Había un trato humanitario, no había golpes, no había latigazos, como después, años adelante, en las diferentes culturas empezamos a mirar la esclavitud, sobre todo en los siglos 1700 en adelante, 1800, donde se hablaba de la esclavitud de los británicos hacia las colonias en África y en varios lugares donde había esclavitud, donde a la gente la trataban precisamente con el término esclavo, como animales, peor que animales. Pero en la Biblia no aparece ese concepto de esclavitud, por eso lo vamos a analizar. Pero quiero dejar en claro esto: no es lo mismo ser esclavo y gozar de bendiciones que ser hijo. Y yo le voy a decir algo: hay gente que toda su vida, siendo cristiano, ha vivido como esclavo y no como hijo. Y entonces hay gente que está en la casa de Dios, pero vive como esclavo y por lo tanto no puede disfrutar la herencia que Dios ha dejado para usted. Hay una herencia asignada para esta tierra y hay una herencia asignada para los cielos. Yo sé que como hijo tengo una herencia en los cielos. Cuando llegue a su presencia, Él me va a dar una corona de acuerdo a lo que yo haya ganado. Es mi herencia. Por eso el Señor dijo: voy pues a prepararles lugar. Allá va a estar su herencia. Allá hay una herencia para nosotros, pero también en esta tierra hay una herencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánta herencia estás disfrutando en esta tierra? Porque la Biblia dice que el espíritu son las arras de nuestra herencia. Pero si no tienes la identidad de hijo y a esto le agregas la madurez, sencillamente no vas a poder tener autoridad ni herencia. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta serie. 3 conceptos. Primero, identidad. Segundo, madurez. Y eso me va a dar como consecuencia que yo tenga autoridad y herencia. Porque tú no le puedes dar autoridad a un niño pequeño. Tú no le puedes dar herencia a un niño pequeño. Tú no puedes darle autoridad a alguien mayor pero inmaduro. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco le puedes dar herencia a alguien mayor pero inmaduro. Las dos cosas van de la mano: identidad y herencia. Vamos a analizar acerca de esto como hijos. Y entonces voy a trabajar con usted esta mañana, y en la reunión de la tarde vamos a trabajar un concepto que es el espíritu del Abba Padre. Porque ahí es donde comienzan muchas cosas en relación con identidad. Como creyente yo tengo que recordar que esta palabra Abba Padre es una palabra exclusiva del Nuevo Testamento. Y solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Abba Padre. Que algunos hablan como diciendo que Abba Padre es una repetición. ¿Sí? Es como redundar. Es como decir papá, papá. Pero en realidad en el concepto griego, Abba Padre es más profundo. Porque Abba Padre es como papito o papacito, o como tú le llames a tu papá de cariño, ¿verdad? Algunos, el concepto de cariño para decirle a papá es papá. Otros le dicen don, ¿verdad? He visto gente que con mucho cariño y respeto a su padre se le dice como don José o don Luis. Y esa es una manera, yo entiendo que aunque no le está diciendo papacito o papito, es una manera de mostrarle su cariño. Bueno, el concepto Abba Padre es precisamente una manera cercana y sobre todo de confianza. Vamos a analizar también en esta serie los diferentes tipos de hijos que debemos de ser: el tecnión, el nefios y todo eso. Porque hablar de ser un hijo tiene que ver con ser un hijo que tiene confianza en su padre, que ama a su padre, que respeta a su padre. Pero escuche bien esto: usando un término muy latino, muy nuestro, muy latinoamericano, puede llegar con papá y sentarse en sus rodillas y apretarle los cachetes. Yo no sé cuál era la forma en la que tú, siendo pequeño,
Ya de grande yo no he visto a gente tal vez haciendo eso, pero sí he visto gente que todavía a una edad adulta llega y besa a papá. Y eso es interesante. Yo conozco gente aquí en la iglesia que todavía llega y besa a su papá. Qué maravilloso, ¿no? Qué confianza. Yo no sé qué es lo que tú hacías con papá. Y es aquí donde vamos a entrar a un punto también importante. ¿Cómo está tu imagen con tu papá natural? Porque por ahí comienza todo. Por eso hay gente que no tiene herencia en Dios, porque todavía no ha restaurado la imagen del Abba Padre en ellos. Y entonces para muchos usar el concepto padre, a muchos es como darles un golpe en el estómago. Todavía hay gente que le hablas del padre y porque la experiencia que tuvo con papá no fue buena. Y a veces conocemos a personas tejidas por el padre, que el padre fue muy rígido y el hijo se volvió hosco, desconfiado. Y entonces eso mismo miramos en las iglesias. Gente con muchos, lo voy a decir así, con muchos traumas. Porque la palabra trauma en el griego tiene que ver con herida. Hoy en día el concepto trauma más lo vemos como un concepto psicológico, ¿no? Y entonces nos ofendemos cuando alguien nos dice, es que tienes un trauma. No, ¿cómo cree? No estoy loco. Es que el concepto trauma es una herida no sanada. Y en ese concepto muchos no podemos disfrutar del espíritu del Abba Padre hasta que no seamos sanados. Eso lo vamos a tocar en otra sesión. Hoy quiero hablar de esta palabrita o de este espíritu del Abba Padre, que según Gálatas es el espíritu de su Hijo precisamente, que produce en nosotros ese clamor, ¿sí? Porque no cualquiera puede clamar como hijo. No cualquiera puede orar como hijo. No cualquiera puede comunicarse con el Padre como hijo. Y por eso la Biblia habla siempre más de un concepto de intimidad. En el Antiguo Testamento el concepto de Jehová con su pueblo era de esposo, ¿verdad? Porque dice el libro de Oseas, te voy a llevar al desierto y te voy a cambiar el concepto. Ya no me vas a llamar Ishi, ya no me vas a llamar Bali, perdón, que Bali significa Señor, de ahí viene el término Baal, ¿verdad? Bali es Señor, dice el Señor, te llevo al desierto para que no me digas Bali, sino ahora me digas Ish o Ishi, que significa esposo. O sea, en el Antiguo Testamento y con Israel era un concepto de ser esposo y esposa. Y por cierto, hablando de eso, el día de ayer leía uno de los comentarios de un pastor en los Estados Unidos que hablaba de la importancia de congregarse en una iglesia. Y esto, ojalá y los hermanos que están en transmisión no me lo tomen a mal, pero es bueno vernos en línea, pero es importante que usted también asista a la congregación. Porque este pastor decía algo que a mí me llamó la atención. Decía, no puedes tener a Dios como padre, fíjese bien, si no tienes a la iglesia como madre. Y eso me puso a analizar y dije, wow, es cierto. O sea, porque Dios te va a defender en público cuando tú también le adores en público. Este es el lugar público. Aquí en casa estamos adorando públicamente. Es la asamblea, la congregación, la iglesia. Si tú le adoras, si tú exaltas su nombre aquí en público, Él te va a defender en lo secreto. Y si tú tienes a Dios como padre, entonces también tienes a la iglesia como madre. ¿En qué concepto? La iglesia te va llevando y aquí creces, aquí te desarrollas, aquí eres trabajado por Dios, porque no solo eres trabajado por la palabra, escucha bien esto, también eres trabajado por las relaciones que tenemos con los demás. Aquí no queremos, y por eso siempre practicamos la cultura de la coinonía. No es que tengamos mucho dinero para comprar café y pan todos los cultos. Lo que buscamos es que tengamos esa relación y que, como uno de nuestros valores dice, nos fortalezcamos a través de relaciones sanas. Porque no puedes tú llegar a una iglesia y salirte corriendo. Ya voy a la iglesia, pero no quiero saludar a nadie. Hay gente que así practicaba o así practica su cristianismo. Va a la iglesia y en la última oración se sale para no saludar a nadie, porque dices que hermano, a mí ya me lastimaron mucho los hermanos, las hermanas, por eso prefiero aislarme. No estás dejando que la iglesia sea una madre para ti.
Porque a través de las relaciones con personas también eres fortalecido. Porque el hierro con hierro se afila. Y un hombre con otro hombre. Entonces es importante tener un espíritu correcto para poder acercarnos correctamente a disfrutar de la herencia que Dios nos ha dado. El espíritu del Abba Padre entonces tiene que ver con un clamor que el Hijo produce en nosotros. Alguien que es hijo, porque el concepto de Jesús muchos lo han tergiversado. Es cierto que en la Biblia aparece el término hijo, pero Él es Dios. Sin embargo, dice el libro de Filipenses, Él se somete, Él se humilla y Él se hace hijo, pero Él es Dios. Pero ¿sabe por qué se hizo hijo? Para entender el concepto de hijo y poder llevarnos a nosotros a entender el concepto de hijo. Y por eso es el que produce en nosotros el clamor del Abba Padre, es el Hijo. Esto es muy profundo, pero yo espero que sobre la marcha lo vayamos desenredando, porque tú tienes a Jesús en tu corazón y lo tienes como el Hijo de Dios, el que se sometió y el que te enseña a ti que Él, siendo el más grande, aprendió a someterse a la autoridad del Padre. Y aún así no lo hizo como, bueno, pues ya ni modo, pues me aguanto. No, lo hizo como con cariño, con amor, porque Él le puede llamar a Dios Abba Padre. Jesucristo también le dijo Abba a Dios, y lo vamos a mirar en esta serie. Así que vamos a meternos a analizar qué es el espíritu del Abba Padre. Y entonces dice la palabra que es el Hijo el que produce en nosotros ese clamor. Y ahí vamos a entrar al primer concepto que vamos a trabajar esta mañana: clamor. Bueno, la palabra Abba Padre aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Según Gálatas, es el Espíritu del Hijo el que produce dentro de nosotros ese clamor. No es nadie más sino el Espíritu del Hijo. Y entonces la palabra clamar es la palabra kraso en el griego, que significa gritar fuerte, llorar, graznar como un cuervo. Hay gente que le causa problema cuando el Señor toca a alguien. Están locos, ¿por qué gritan así? Eso no es de Dios. Yo he visto gente, yo era de ellos. Años atrás yo juzgaba eso y decía, es que eso es mucha emoción, tan locos, eso no es de Dios. Hasta que Dios dijo, a ver, no es mío, pues ahora te voy a dar unas cachetadas con eso. Y me hizo graznar, gritar, clamar, y entendí que era de Dios. Entonces es el Espíritu el que nos hace ser como niños en este concepto. Dice la Biblia que seamos niños no en el comportamiento, sino en la malicia. Y ahí es donde no hemos entendido muchas cosas, porque muchos en las iglesias se comportan como niños, como inmaduros. Estos días Dios me ha estado hablando mucho. No sé si lo puedo encontrar, pero déjeme ver si lo encuentro. A veces como iglesia estamos entendiendo mal el concepto de ser hijos y nos comportamos como niños inmaduros que solo buscan su propio placer, cuando en una iglesia o un pastor o un congregante no hace lo que él quiere, se enoja y se va. Y es que soy niño, hermano. Y estamos malentendiendo el concepto, porque dice la Biblia, sean niños no en el comportamiento, sino en la malicia. Y nosotros estamos haciendo las cosas al revés. Somos niños en el comportamiento, porque nos la hacen y nos vamos corriendo a chillar y hacemos nuestro berrinche y nos enojamos y nos vamos. El espíritu del Abba Padre no está en nosotros. Y entonces vemos a gente que en algún punto clama. Es el Espíritu el que produce en usted ese clamor, porque usted se acerca con confianza. Ahora, no estoy diciendo que usted tenga que graznar igual. Si Dios lo toca, adelante. Lo que yo sí creo es que Dios respeta su personalidad. Pero yo he visto gente introvertida, cuando Dios les da unas arrastradas, en el buen concepto, no me lo entiendan mal tampoco, porque a veces tú eres muy prejuicioso. De repente tienes muchos bloqueos mentales y tú racionalizas muchas cosas, y Dios tiene que llevarte y coserte como un pan debajo de las cenizas, llevarte a hacer nada. Y solamente aquellos que hemos aprendido a hacer nada podemos tener en nosotros el clamor del Abba Padre.
Porque Jesucristo, para poder clamar Abba Padre, tuvo que someterse totalmente. Y como dice el profeta, el apóstol Pablo, tuvo que ser llevado a la obediencia en Cristo y llevado hasta lo más bajo. Dice, se humilló hasta lo sumo, vino a hacer nada. Para poder ser un cristiano que tengas herencia y para ser un heredero necesitas venir a hacer nada. Ese es el clamor o el espíritu del Abba Padre. Dice Romanos 8:15, la segunda vez que aparece el espíritu de Abba Padre o el clamor o el término Abba Padre: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Siempre el concepto adopción y Abba Padre va a estar conectado y siempre te va a llevar a un final feliz, que es ser hijo. Repito, solo los hijos pueden clamar Abba Padre, los esclavos no. Al final de esta serie deseo que clames Abba Padre y que al disfrutar de ese clamor Abba Padre también disfrutes la herencia que Dios ha prometido para los hijos. Entonces, dice aquí, el espíritu de adopción es un espíritu también que vamos a trabajar más adelante. Estamos trabajando el espíritu del Abba Padre, pero dice que el espíritu te hace nuevamente clamar Abba Padre. Vea la conexión siempre entre el Abba Padre y el clamor. O más bien que lo único que produce el Abba Padre es un clamor interno. Y no es un clamor que tú produces, sino es el espíritu que viene, el espíritu de Jesús, el espíritu del Hijo, que viene a hacerte que tú clames Abba Padre. Solo aquel que tiene al Hijo es el que puede clamar Abba Padre. Por eso esto no es un concepto para los no creyentes. El concepto del Abba Padre es un concepto para aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador y viven como hijos de Dios, y que dejan que el espíritu del Hijo produzca en ellos el clamor, y ustedes pueden clamar Abba Padre, papito Dios, te amo, te necesito. Eso es lo que produce el espíritu del Hijo en usted. Jesús usó este concepto. No está ahí, creo que no lo anoté. Pero Mateo capítulo 14 verso 36, anótelo si usted quiere revisarlo en casa. Jesús dice: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vea cómo Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de ser ofrecido por salvación para el mundo, él usa el concepto del Abba Padre. Y Jesús dice: papito. Como cuando tú llegas con tu padre, o cuando llegabas con tu padre de pequeño y: papá, necesito esto. Apelaba a su corazón. Cuando mi hijo llega y se me queda viendo y: papá. Ayer estábamos en la oficina, estaba él, mi hijo tenía, el pequeñito tuvo su clase de hijos de ministro. Qué bendición. Ayer por aquí también comparto que nuestra iglesia de Dios honra a la familia pastoral, y ayer tuvimos una reunión con los hijos de los ministros, los HM se conocen, donde mi hijo Leví de pequeñito tuvo su clase y le dieron un regalo, gracias a Dios por ello. Y también Abigail, como hija de ministro, tuvo el mismo detalle, le dieron el mismo detalle. Pero estaba yo en la oficina y él estaba, ya sabe, los niños no duran mucho en una clase, y él andaba, ahí tenemos las tacitas de bienvenida, y él iba y agarraba un dulce. Iba conmigo y me decía: Abi, porque no sabe hablar, y se me quedaba viendo: Abi, y yo no le hacía caso hasta que Abi, como diciendo: ábremelo. Yo no quería abrírselo porque había comido mucho dulce, pero había un momento donde me ganaba el sentimiento y decía: pues a ver, dámelo, te lo abro. Haz de cuenta que el Abba Padre es eso mismo. Tú llegas y: papá, te necesito, no puedo más. Y tú llegas y usas y apelas el corazón paternal de Dios, y Dios te concede lo que tu alma necesita. Abba Padre, decía el Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, que sea tu voluntad. Porque el espíritu del Hijo nos hace entender que no es mi voluntad, es lo que Dios quiere. Y eso solamente lo tienen los que son herederos. La versión siríaca diría: Abba mi Padre, o mi Padre, mi Padre. Una repetición, como un tartamudeo,
como cuando tú estás nervioso y papá, papá, porque el Espíritu produce en ti eso. Y ese es el primer paso para ser dueño de una herencia que Dios prometió para ti. El espíritu de adopción. Tanto el espíritu del Abba Padre como el espíritu de la adopción van conectados. ¿Qué es el espíritu de adopción? Significa que hemos sido colocados en la familia con los mejores derechos que otros hijos. Ojo, esto es complicado, porque estoy seguro que Dios eligió a Israel como su pueblo escogido. Pero ¿qué cree? Y no le diga a los judíos. Es como cuando papá te dice: te voy a dar esto, pero no le digas a tu hermano, ¿verdad? El otro día me llevé a alguien y le digo: mira, te voy a comprar eso, pero no le digas a tus demás hermanos, por favor. Llegaba feliz. ¿A qué huelo? Ya se han de imaginar a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿A qué huelo, hermanos? No así, ¿verdad? No habla así, pero ¿a qué creen que huelo? Decía: no les digas que fuimos a comer tacos de tripa. Hace cuenta que Jesús o el Padre nos dio privilegios que los israelitas no tienen. No sé si esto le da gozo, pero a mí me da gozo. Porque a mí me decían: júntate con un judío para que te vaya bien. Hoy te digo: júntate con un hijo de Dios y te va a ir mucho mejor. Así que no te esperes juntar con un judío, júntate con un hijo verdadero de Dios. Créeme que en los negocios te va a ir bien, en la vida, en la salud, en el matrimonio. Jóvenes, no se casen con una filistea, cásense con una hija de Dios y les va a ir bien. Porque hay una paridad, asociación. El sistema de adopción en el Antiguo Testamento tenía una gran importancia, de tal manera que a través de un rito se hacía algo legal. Yo creo que aquí me voy a tener que quedar, mi amor. Tú vas a seguir adelante en la tarde, pero quiero dejarle en claro el concepto de cómo se hacía una adopción. Vuelvo a repetir: ser esclavo, de hecho, ser esclavo en la cultura judía o hebrea no era algo denigrante. Había privilegios siendo esclavo. Tú y yo, cuando venimos a Cristo, pasamos de ser esclavos del mundo a ser esclavos de Jesucristo por amor. Elegimos por amor que el Señor nos horadara la oreja, nos llevó a la puerta que es Jesucristo y nos hizo un hoyo en la oreja, y quisimos ser esclavos para siempre por amor. Pero es ahí donde entra nuestra decisión, porque el que es esclavo, hay un punto donde dice, porque a los 50 años el esclavo era liberado. La ley del jubileo decía: espérate 50 años. O sea, no que tú fueras esclavo 50 años. Podía ser que al año de ser esclavo tú fueras libre, porque tocaba jubileo. Israel cada 50 años tenía jubileo. Y si tú comprabas un esclavo en el año 49, solo trabajaba contigo un año, y por ley al año siguiente tú tenías que liberarlo, darle su carta de libertad, porque él ya no iba a ser esclavo, iba a ser libre. Así era la bendición de ser esclavo en la tierra judía. Pero había un punto donde si el esclavo decía: bueno, yo ya soy esclavo, pero ¿a dónde me voy que más valga? Porque cuando yo veo a Pedro, yo veo a un esclavo que Jesús le dice: si quieres, vete. Pero Pedro dice: oye, Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Los que hemos probado a Jesús decimos: no te dejo, Señor, no te voy a abandonar. Los que abandonaron al Señor, escuche bien esto, antes de que aplauda, escuche bien esto. Los que abandonaron a Jesús y que un día eran cristianos y hoy no lo son, hoy no se congregan, no eran hijos, eran esclavos, y un día se fueron y ahora están en el mundo. Pero tú eres hijo de Dios porque estás atado a su cruz, estás atado a sus heridas. Es cierto que en las iglesias hay gente que hoy está pero mañana no está. ¿Sabe por qué? No eran hijos. Tú decidiste, fuiste a la puerta y le dijiste: orádame la oreja, Señor, porque te amo a ti, amo a los tuyos y me va bien contigo. Y entonces Dios te hace su hijo.
Pero hay un proceso que Dios tiene que hacer. Algunos textos para que lo veas. Génesis 48. José respondió a su padre: son mis hijos los que Dios me ha dado. Y él dijo: acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Israel es Jacob. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Vea una figura del padre con hijos que no eran suyos y que ni siquiera habían sido criados. Escuche bien, quiero que entienda esta figura. Jacob es hebreo. Los hijos de José, aunque son sus nietos, fueron criados en otra cultura, la cultura egipcia, con otra fisonomía. Pero entonces Jacob, que es una figura del padre, dice, e Israel dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Eso ahorita no es importante, aunque es muy importante en su momento, lo tendremos que tocar. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro a tierra. ¿Dónde estaban los hijos? En las rodillas de Jacob. Usted dirá: bueno, pues eso es normal. Pero no, en el concepto judío es un rito que se tenía que hacer. Otro ejemplo, Génesis 16:2. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios para que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí está mi sierva Bila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que yo por medio de ella también tenga hijos. Entonces las rodillas, me fui a buscar las costumbres judías de adopción y encontré esto, se lo voy a leer. El hijo que era tomado en adopción, como el caso de Jacob, que adopta a los hijos de José, y Raquel y Sara, que adoptan hijos que fueron dados a luz por otras mujeres, dice que eran colocados dentro de las familias con todos los derechos. Por eso Jacob los colocó en las bendiciones, aunque habían nacido en Egipto y eran hijos de una egipcia. Los hijos de José no podían ser de la familia de Jacob, pero él, cuando los adopta, los pone en sus rodillas y les da todos los derechos. Tú y yo no podíamos ser hijos, pero Dios nos hizo hijos por amor, y porque tú has sentadote en las rodillas del Padre y Él te escogió, te llamó y te dijo: tienes todos los derechos, eres heredero. El acto de adopción no se cumplía con gente extraña, sino con parientes o esclavos que eran considerados como formando parte de una familia. El acto de adopción se cumplía mediante una ceremonia en la que se tomaba al niño colocándolo sobre las rodillas del adoptante. La mujer cumplía la ceremonia apretando al niño contra su pecho. También atestigua la Biblia que se formalizaba la adopción echando un manto sobre la persona adoptada. Cuando ya la gente era mayor, ya no se podía sentar en las rodillas. Quiero que entiendas esto. A veces eres un nefios o un tecnion, que más tarde lo vamos a analizar. Cuando eres un niño pequeñito y llegas a casa, Dios te toma y te sienta en sus rodillas y te dice: ahora eres mi hijo, te adopto. Pero cuando tú ya vienes al evangelio, escuche bien esto, porque hay gente que ha llegado a la iglesia ya con madurez. Aquí Dios me ha dado la oportunidad de quitarme el saco, por así decirlo, y extender manto de cobertura sobre algunos. Algunos aquí llegaron a la iglesia ya maduritos, ya crecidos espiritualmente, ya con cierta experiencia, pero ellos dicen: pastor, yo quiero ser hijo. Y entonces yo les extiendo el manto y les digo: ahora tiene los mismos derechos que los hijos nacidos en casa. ¿Se acuerda cuando le hablé de los hijos del corazón? Dios te adoptó como su hijo. Y tú tienes la posibilidad de disfrutar de todas las herencias que Dios te ha dado. Digo, la posibilidad. Porque en esta serie vamos a entender que no todos los que son hijos van a disfrutar la herencia, aunque eres hijo. Porque el proceso es llevarte a madurez. Cuando alcances madurez vas a tener todas las bendiciones que Dios te prometió. Esta iglesia cree mucho en la palabra profética. Yo sé que aquí hay mucha gente
que en esta casa, o aún he escuchado testimonios muy poderosos, ahora que los jóvenes estuvieron en su transmisión, que profetas de Dios les daban palabra profética a algunos de ustedes sin conocerlos, a distancia. Y yo por eso digo que yo creo en la palabra profética. Y yo sé que muchos de ustedes me los imagino llorando en la transmisión porque el Señor les está dando palabra. Qué bendición, qué gozo. Pero no vas a tener esa bendición, no vas a alcanzar esa promesa hasta que no tengas madurez. Hay gente aquí que Dios les prometió ir a las naciones. Hay gente aquí que Dios les prometió riquezas. Escuche bien, no está mal que Dios te prometa riquezas. De hecho, a mí hace añísimos atrás me profetizaron riquezas. Eso que me dijeron este año de prosperidad, ya me lo habían dicho años atrás, muchos atrás. A mi esposa le habían dicho una palabra certera de que ella no iba a necesitar ni anhelar nada, y que ella iba a abrir su bolsa y iba a tener para dar y para comprar lo que anhelaba. Se lo dijeron hace como 15 años. Pero entendimos que es en el tiempo de Dios, cuando alcanzo mi madurez, que Dios dice: ¿te acuerdas de lo que te prometí? Te lo prometí de pequeño, pero ahora has alcanzado madurez, vas a tener la promesa de Dios. Iglesia, es tiempo de que arrebatemos las promesas. Dejemos de ser niños espirituales. Hay un montón de promesas sobre usted. Y a veces es frustrante que usted dice: pero Dios me prometió esto y no lo tengo. Tendrías que preguntarte: ¿eres adulto? ¿Eres niño maduro? ¿O eres un niño inexperto? Porque en tanto eres niño, en nada difieres del esclavo. Pero cuando alcanzas madurez, tienes las promesas de parte de Dios. Hoy te digo esta mañana: deja de ser niño inmaduro y avanza hacia la madurez espiritual, porque el Señor ya te sentó en sus rodillas, ya te extendió el manto. Ahora disfruta de la herencia que Él te ha dado. Padre, te doy gracias esta mañana por los hijos de esta casa. Te doy gracias por toda la palabra que nos has dado. Gracias porque ha sido tu voz. No nos ha mentido el profeta. No nos has mentido. Algunos aquí se han frustrado pensando: tal vez el profeta se equivocó, tal vez el profeta estaba fuera de sí. No, dice el Señor, no es el profeta, es que todavía no has alcanzado madurez. Pero avanza antes de que acabe este año, para que el año siguiente disfrutes todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Padre, bendigo este pueblo. Ya no más esclavos, sino hijos. Gracias por sentarnos en tus rodillas y adoptarnos como tus hijos. Cuando nadie daba nada por nosotros, tú dijiste: este es mío. Aunque fuiste criado en otra cultura, aunque fuiste creado con otras costumbres, Dios te sentó en sus brazos y te dijo: eres parte de mi familia, estás escrito en mi genealogía, vas a disfrutar de mis bendiciones. Y cuando tú llegaste a casa, ya maduro, ya crecido, ya con experiencia en el camino, también el Señor te extendió el manto y te dijo: eres hijo. Como Eliseo le decía a Elías: Padre mío, Padre mío. Deja que el Espíritu del Abba Padre esté en ti, te haga clamar hoy, esta mañana, antes de irnos: Papito, Abba Padre. Padre, pon ese espíritu de adopción, ese espíritu del Abba Padre en esta congregación. Que tengas esa confianza como hijo de acercarte con libertad a las rodillas de tu Padre y decirle: Abba Padre, todas las cosas te son posibles. Para ti todo es posible, Señor. Si a ti te place darlo, dalo, porque somos hijos. Hoy vengo a sentarme en tus rodillas una vez más, para recordar ese momento donde me adoptaste y me hiciste parte de tu familia. Pero ahora vengo a tus rodillas, no para que me aceptes como hijo, sino a disfrutar de la herencia como hijo. Ya he recibido, Señor. Es un acto de intimidad con Él. Ve en tu espíritu a sus rodillas. Ve en tu espíritu a recordar ese lugar donde Él te adoptó, donde antes no eras nada, pero ahora has empezado a disfrutar muchísimas cosas como hijo. Hoy yo extiendo sobre
Gracias, Señor, por los hijos. Porque cuando eres hijo, Dios te devuelve una identidad. Alguien te pisoteó en algún momento, alguien te dijo que no valías, pero Dios te dice hoy: eres mi hijo, eres especial. Yo te escogí, yo te llamé, yo te pagué un precio. Eres doblemente mío, dice el Señor. Eres doblemente mío, dice el Señor. Vive como hijo, vive como hijo. Vas a empezar a disfrutar las herencias como hijo. Ya no eres esclavo, ahora eres mi hijo, dice el Señor. Toda la herencia que tengo para ti la vas a recibir cuando vives como hijo. Levanta tu clamor, el clamor del Abba Padre de tu interior. Deja que el Espíritu del Hijo ponga un clamor en ti esta mañana. Ponga un clamor en ti esta mañana. Oh, Ribasai Katababasi. Y empiezas a clamar como hijo de Dios. Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre, para ti todo es posible. Abba, me acerco contigo. Yo soy hijo de Dios. Levante su voz. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Puedes levantar tus dos manos al cielo hoy. Levanta tus dos manos ahí donde estás, donde quiera que te encuentres. Levanta tus dos manos en señal de expectativa gozosa de lo que viene. Vamos, levanta tus manos. Como hijo, los hijos pueden levantar manos. Los hijos pueden abrir sus labios, abrir sus manos y decir: Padre, no me avergüenzo de ser tu hijo. No me avergüenzo. Levanta tus manos. Padre, yo bendigo esas manos en alto. Reciban la identidad de hijos. Reciban la identidad de hijos. Reciban la madurez como hijos. Padre, te doy gracias. Oh, me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cántale como hijo. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Oh, dígalo con fe. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Dígalo con convicción. Yo soy hijo de Dios. Ponte de pie esta mañana. Ponte de pie esta mañana. ¿Por qué ponerse de pie? Para que tú aceptes esa identidad. Te acerques al Padre como cuando José acercó a sus hijos y los puso en las rodillas del padre Jacob. Hoy el Señor te dice: acércate confiadamente para que tú recibas de mí esa cobertura, esa identidad como hijo. Levanta tus manos, tu voz y empieza a cantar esta canción y declara que fuiste elegido desde el vientre de tu madre. Vamos a decirlo. Desde el vientre fui recibido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, dilo. De nuevo nací, recibido en ti. Deja que su sangre en mí fluyó. Vamos, cántale. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy tu hijo. Yo soy hijo. Ahora que el clamor del Abba Padre, vamos a decirlo. Oh, oh, oh.
vida, por la identidad de hijo. Somos hijos, somos los hijos y las hijas. Disfrutarás tu herencia, vas a disfrutar la herencia asignada para ti, para este 2021 y el resto de tu vida. Y comienza hoy tu identidad de hijo. Hoy empiezas a disfrutar de esa herencia, hoy empiezas a madurar, hoy empiezas a tomar de las riquezas de su gracia. Recibe. Abriste el mar para que yo camine en medio de incertidumbres, en medio de tristezas, en medio de lágrimas. Él ha abierto camino. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo. Abriste el mar, Él abrió un mar para ti. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste. Yo soy hijo. Escuche esto antes de que sigamos. Dice el canto: abriste el mar para que yo camine. Para Israel en ese momento se necesitaba que el mar se abriera para que ellos pudieran avanzar. Hoy en día yo veo que es como cuando el padre abre el refrigerador y le dice a los hijos: ¿qué quieren? O cuando el padre los lleva al centro comercial y le dice: ¿qué necesitas? Pide lo que necesitas. Eso es abrir el mar. A los israelitas les abrió el mar para que caminaran. Hoy Dios como hijo te abre a ti el camino. Te dice: ¿qué necesitas? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Así que vamos a cantarlo con convicción. El Señor abre su buen Señor abre su buen tesoro sobre ti este día. Abriste el mar para que yo camine. Los cielos se abren. Lo que necesitas el Señor te lo da el día de hoy. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar, dígalo una vez más. Abriste el mar. Vete, los cielos están abiertos. El mar se abre. Las bendiciones del Señor son para los hijos. Vamos, dilo. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo. Adórale unos minutos más como hijo. Mientras la música sigue, tú abre tus labios y adórale como hijo. Adórale como hijo esta mañana. Gracias, papá. Somos tus herederos. Somos tus herederos, Señor Jesús. Oh, somos tus hijos. Pon tu mano en tu corazón un momento y termina diciendo esta mañana: yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Con tu mano en el corazón una vez más: yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre. Ahora cambia tu mano del corazón a tu mente, a tu cabeza, y di lo mismo para que tu mente lo reciba también. Y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que soy tu hijo. Que yo soy tu hijo. Y mi mente cambia, Señor. Él es mi padre y mi padre me ama.
yo solo sé que yo soy tu hijo. Eres mi padre. y no lo merezco, Padre, pero tú en tu infinita gracia me das tus bendiciones. Pero lo merezco porque soy tu hijo, Señor. Ay, acabas. Soy tu hijo. Oye, Mi padre, y mi padre me ama. Yo sé que yo soy tu hijo. Eres mi padre, y mi padre. dánzale como hijo. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Puedes danzar con papá. Ay, yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Te adoro, Padre. Amo, Padre. Amo, Padre. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo, tu amor ahogó todo el temor. Y yo cantaré. Yo soy hijo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Soy tu hijo. Y si soy tu hijo, soy tu heredero. Esa es mi identidad. Ahora voy hacia la madurez, Señor. Ahora voy hacia la madurez. Para hablar tu lenguaje, para hablar como tú quieres que hable. Gracias por esta palabra. Gracias por tus hijos. Gracias por los que nos escuchan. Gracias por los que vendrán más tarde. Somos hijos, Padre. Palabra de Vida quiere vivir como hijos. Y si somos hijos, también somos herederos del Padre. Y su herencia es para ti, está reservada para ti. Tiene tu nombre esa herencia. Tiene tu nombre esa herencia. Arrebátale en el nombre de Jesús. Madura, madura y avanza. Y esa herencia es para ti. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Les bendecimos, hermanos. Les bendecimos desde aquí, declarando sanidad en su mente, en su cuerpo, en su espíritu, viviendo como hijos de Dios. Esta semana es nuestra oración para ustedes, que vivan como hijos de Dios y que la gracia y el amor y la bendición del Padre los cubran todo el tiempo, y que el clamor del Abba Padre siga fluyendo en nosotros. En el nombre de Jesús les bendecimos y despedimos esta transmisión. Nos vemos a las 12 en un rato más para la segunda reunión. Dios les bendiga. Gracias, Señor, gracias. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor esta mañana?